hace algunos años a través de un curso de ventilación mecánica que se llama Avento. Invitamos a un buen amigo que es Miguel Ángel Martínez, fisioterapeuta, y comenzó a dar la parte de movilidad del paciente bajo ventilación mecánica. Y nos hizo saber y nosotros comprendimos que es entonces cuando los fisioterapeutas toman un rol como clínico y necesitan un conocimiento mucho más avanzado de lo que a veces inclusive puedan llegar a aprender, como muchos lo hacemos solamente en la formación universitaria, y deben de conocer el paciente crítico más a fondo para tomar decisiones de inicio, de mantenimiento o de suspensión de la movilidad, ya sea activa o pasiva. Algo importante que a veces tenemos desconocimiento es cómo se monitoriza y cómo son los cambios fisiológicos y anatómicos de una paciente crítica o una obstétrica crítica. Y de eso va a tratar mi charla. Trataré de ser un poco ambicioso en esto, yéndome desde el A hasta la E de lo que es la evaluación inicial en este grupo de pacientes. Yo soy Eder Zamarrón de Avento y mi plática va encaminada a que identifiquemos a la paciente potencialmente grave o complicable, para lo que quieran. Si esta plática la ve algún clínico, médico, en cualquier especialidad le va a servir, pero esto pues es encaminada a identificar alguna situación que contraindique o que pueda, como fisioterapeuta, pues ustedes puedan saber y pues tener mucho más cuidado al momento de hacer sus intervenciones. En general, si existe un triage obstétrico, este triage obstétrico lo que va a hacer es seleccionar, como su nombre lo dice, hacer prácticamente un screening de aquella paciente obstétrica, ya sea en embarazo o puerperio, con una situación de gravedad, priorizando siempre a la madre. Si se dan cuenta, se va a basar en tres cosas, que es la observación, el interrogatorio y los signos vitales. Estas tres son fundamentales para extraer entonces a la paciente con alguna situación de emergencia. Si aquellas pacientes tienen alguna alteración en estado de alerta, si tienen alguna hemorragia, si presenta crisis convulsivas, si tiene alterada la frecuencia respiratoria y sobre todo si esta respiración se acompaña de cianosis, ojo, esa paciente está en una situación crítica. La obligación de todos es identificar y activar el protocolo correspondiente que se llama código oro. Al interrogar debemos saber o siempre estar presentes sabiendo si presenta sangrado transvaginal, si ha presentado recientemente crisis convulsivas, si la paciente tiene cefalea o algún dato de excitación del sistema nervioso central, como lo es acúfeno, fosfenos, y también hiperreflexia, epigastralgia, amaurosis, etcétera. Todo esto nos habla al final de cuentas de que es una paciente grave. Es una paciente que ni de chiste vamos a priorizar alguna movilización. A estos pacientes definitivamente se tiene que estabilizar. En los signos vitales que también debemos de identificar, muy, muy, muy importante, la hipertensión o la hipotensión. Las cifras aquí marcadas son críticas y cruciales para nosotros determinar que esta paciente está en peligro de fallecimiento y también en peligro lo que es el feto. Las frecuencias cardíacas muy bajas, menos de 45, más de 125, un índice de choque, que es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, más de 0.8, sobre todo en la población no embarazada, o sea, la puérpera. La frecuencia respiratoria menos de 16 o más de 22 y una hipotermia o una fiebre. Esto deberá de atenderse de forma inmediata. Si por alguna situación, algunos de los que nos están escuchando, nuestros amigos fisioterapeutas o cualquier profesional de la salud detecta alguno de estos datos, sin lugar a dudas, no hay tiempo para otra cosa más que activar el código oro y que nosotros entonces prioricemos a la vida de la madre. Recuerden que lo que es bueno para la madre es en general bueno para el feto, o reanimando a la madre, reanimamos al feto. Aquí vamos por la madre, no es como las telenovelas que dicen, ¿con quién quiere que se salve su hijo o su esposa? Dice, salve a mi hijo. O sea, como eso obviamente solamente pasa en las telenovelas, ¿no? Nosotros aquí debemos de ser unos profesionales muy dirigidos a atender esta emergencia, activando el código oro, que el código oro al final de cuentas es la señal que se lanza para que un equipo multidisciplinario atienda a esa paciente crítica.
Para esto debemos de saber nosotros que existen cambios en el embarazo y a partir de esto nosotros vamos a tomar valores diferentes para ver si mi paciente se mantiene o no de una forma estable o estabilizada. Aquí recordemos que el útero grávido va creciendo a lo largo de las semanas de gestación que presenta y después de las 20 semanas de gestación se vuelve una situación muy peculiar que va a comprometer a lo respiratorio y a lo hemodinámico. Son los dos principales sistemas que se ven afectados. El efecto hormonal que presenta la mujer embarazada, pues va a causar hipervascularidad y eso pues va a hacer un edema de la vía aérea. También la motilidad gástrica va a estar disminuida por efecto mecánico y pues, se vuelven estómagos llenos las 24 horas del día prácticamente. Como les comentaba, al final de cuentas, como disminuye lo que es el tono vascular por el efecto hormonal, pues las venas, que de por sí se encargan de llevar la mayor parte de sangre en nuestro sistema cardiovascular, pues ahora se vuelven con mayor capacitancia por ese fenómeno y tienden a aumentar el volumen plasmático hasta un 50% o más. Esta vasodilatación también afecta obviamente al sistema arterial y bajan las resistencias vasculares, como consecuencia baja la presión arterial y aumenta el gasto cardíaco. Estos cambios son importantes, ¿por qué? Porque la mujer embarazada, después, sobre todo después de las 20 semanas, comienza a tener gasto cardíaco alto, tienden a hipotensión y tienden a taquicardia, ¿de acuerdo? Es el comportamiento de ellas. Por cuestión mecánica, como lo vimos en la elevación de los semediafragmas por el útero grávido, pues va a disminuir la compliance dinámica. Recuerden que tenemos dos, la dinámica y la estática. La estática es propiamente el parénquima pulmonar y la dinámica es la que involucra a toda la caja torácica. Y como pues situación extrínseca, se comienza a ver afectada esta situación. Eso causa un aumento en la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque ellas disminuyen la capacidad residual funcional. Disminuyen la capacidad residual funcional, o sea, el volumen residual y el volumen de reserva respiratoria lo disminuyen por, obviamente, elevación de los semediafragmas y tratan de compensar cierta predisposición a hipoxemia con un aumento de la frecuencia respiratoria. Lo que va a suceder es que barran CO2 y tengan una alcalosis respiratoria, es decir, una hipocapnia de forma crónica que compensa con una acidosis metabólica. El útero va a ser vulnerable cuando hay traumatismos, cuando sobrepasa la sínfisis del pubis, y esto ocurre después de las 12 semanas de gestación, es cuando se vuelve vulnerable. Los cambios que debemos de tener en cuenta, cada vez más nosotros como clínicos, en su caso como fisioterapeutas, deben de ir a expediente y a ver todos los laboratorios, todos los signos, cómo se ha comportado el paciente, porque ustedes van a tomar decisiones muy importantes. Yo sería feliz con un fisioterapeuta en mi unidad, definitivamente, pero con un fisioterapeuta que tome decisiones clínicas adecuadas en conjunto con nosotros, ¿no? Entonces, para eso deben de estar al pendiente y saber algunos cambios en el embarazo que ocurren. Por ejemplo, sepan que los leucos en la mujer embarazada va de 6.000 a 16.000, por lo tanto, para ellas 15.000 no son leucocitosis, más sin embargo, 5.000 sí son leucopenia. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Además, recuerden que la función renal en ellas pues está un poco diferente. En cuanto a la creatinina, va de 0.6 a 0.8, un valor normal. Si tuvieran ellas un aumento de este valor, ya se considera una lesión renal, o si de lo basal aumenta al doble, ¿de acuerdo? Aumenta el doble de lo basal. Si su mujer embarazada ha tenido 0.4, por ejemplo, durante su control prenatal y ahora trae 0.8 por alguna situación crítica que vamos a mencionar a continuación, pues entonces se denomina una lesión renal como tal, aumentar el doble de lo basal, ¿de acuerdo? Entonces eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ojo, el fibrinógeno va a estar alto, ellas se preparan para sangrar y pues les da un estado de hipercoagulabilidad para evitar, pues obviamente para favorecer la coagulación en el momento en que se tenga que hacer el parto, ya sea por cesárea o de vía vaginal. Entonces todo eso es importante que lo tengamos en cuenta, cierta hemodilución que tienen, obviamente, y cierta, pues por lo tanto, hemoglobina baja. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de nuestra paciente?
ya teniendo en consideración los cambios fisiológicos, que yo siempre les digo, son cambios fisiológicos de la embarazada que rondan en lo fisiopatológico. Si se dan cuenta, pues oh, no manches, o sea, tienden a estar hipotensas, tienden a estar taquicárdicas como si fuera un estado de choque, tienen acidosis metabólica, claro, en compensación a una alcalosis respiratoria, pero la tienen, o sea, es como un mini choque, yo les digo, entonces, como un mini estado de choque, y eso, pues con eso andan ellos. Entonces, es bien importante que eso lo tengamos muy en cuenta. Dicen por ahí, para evaluar a una embarazada, por un momento te debes de olvidar que está embarazada y hacer una evaluación inicial de nuestro A, B, C, D, E, y siempre entonces ya que hacemos esta evaluación, pensar en la edad gestacional, si es más o menos de 20 semanas de gestación. No es lo mismo que alguien tenga hipertensión, por ejemplo, alguien de 34 semanas de gestación que tenga 180 sobre 120 de presión arterial, pues ahí pensaremos en preeclampsia hasta que no se demuestre lo contrario. Si alguien tiene esa misma cifra de hipertensión con, por ejemplo, 12 semanas de gestación, entonces nosotros pensaremos que es una hipertensión crónica. ¿Vale? Son cambios o son cifras en una misma paciente, pero con diferentes semanas de gestación, que cambia completamente sus posibles diagnósticos. Entonces siempre es importante eso. ¿Qué debemos de saber? Que pues la vía permeable de mi paciente, la vía aérea esté permeable de mi paciente, que tenga la frecuencia respiratoria adecuada, segmentos pulmonares al auscultarlos que no tengan ningún agregado, que la saturación se mantenga en metas para ella, la frecuencia cardíaca, el CO2, un monitoreo cardíaco continuo, una presión arterial, obtener accesos intravenosos permeables y nunca olvide algo muy importante, frecuencia cardíaca fetal y tener un lateral izquierdo en esta paciente obstétrica. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca fetal es un parámetro de perfusión tisular materna o de bienestar fetal materno, ¿de acuerdo? Y mantener el decúbito lateral izquierdo, que vamos a ver ahorita a continuación por qué. El nivel de conciencia siempre es importante, evaluar las pupilas, que no exista focalización o alteraciones de la movilidad de alguna de las extremidades, los reflejos osteotendinosos también es muy importante, y evaluar los niveles de glucemia, ¿de acuerdo? Saben que la paciente crítica que está posoperada porque tuvo preeclampsia con criterios de severidad, pues yo quisiera movilizarla, pero ¿sabe qué, doc? Pues trae 40 de glucosa, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿sí me explico? Siempre es importante que ustedes hagan toda la evaluación A, B, C, D, E. Y la E, pues que implicaría en la búsqueda de alguna lesión que pueda estar sangrando a la paciente, que tenga hipotermia, que tenga hipertermia. Todo esto es importante que se haga de forma ordenada. Ahora sí, siempre recuerden que la paciente obstétrica no tiene palabra, en buena onda, puede estar bien y en un momento dado comenzar a inestabilizarse, puede estar teniendo ya una recuperación y de pronto presentar alguna complicación tromboembólica, etc. Para saber la fecha, para saber las semanas de gestación, pues al final de cuentas, con la fecha última regla o la fecha última menstruación, lo podemos saber. Si por alguna situación no podemos interrogar o no sabe, por el estado de alerta no se puede saber, por el estado de alerta de la madre no se puede saber, pues sepan que el fondo uterino por abajo de la cicatriz umbilical, pues en menos de 20 semanas, y el fondo uterino por arriba de la cicatriz umbilical son más de 20 semanas de gestación. Eso nos puede servir para toma de decisiones rápidas. Recuerden que pacientes que tengan miomatosis o embarazos gemelares, el fondo uterino puede ir más allá de las 20, de aparentar más edad gestacional de lo que es, o algún embarazo con retraso del crecimiento intrauterino del feto, pues también puede aparentar menos de lo que realmente es. Ahora sí, dentro de la evaluación de la vía aérea y la ventilación, recordemos que como tienen la disminución de la capacidad residual funcional, pues entonces son muy propensas a hipoxemia. Hay que tener muy en cuenta esa situación. Siempre se considera una vía aérea difícil por la hipoxemia que presentan y porque siempre son estómago lleno. Se comenta que las 24 horas del día presentan estómago lleno por alteraciones en el vaciamiento secundario a la situación mecánica por el útero grave. Regularmente van a encontrarse con embarazadas
cuando están intubadas que requieran un tubo endotraqueal de menor calibre por el edema de las vías aéreas que presentan. Y pues es importante, así como cualquier otro paciente, cuando esté resuelta la causa que le lleva a ventilación mecánica o al apoyo ventilatorio, pues ponerlo en ventilaciones de forma espontánea, de modalidad espontánea, como CPAP, presión soporte. Aquí es donde cambia un poco la situación. Si bien las metas de oxemia en pacientes en general, no población embarazada, sino en general, pues van un poco más abajo, bueno, a excepción de los niños, claro. Pero en el adulto, pues estás contento con 92 hacia arriba, no más de 96, tal vez no más de 98 y con eso estás tranquilo. Pero en la obstétrica, cuando está embarazada, pues es conveniente que tenga menor o igual al 95%. ¿Por qué? Porque ellas tienden muy rápidamente, bueno, la hipoxemia le tiende a afectar muy rápidamente a la circulación útero-placentaria y causar complicaciones fetales rápidas. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando brindemos oxígeno, si la meta en ellos es del 95% o más. Y otra meta muy variable en ellas es que el CO2 cambia. El CO2, recuerden, por el mismo aumento de la frecuencia respiratoria que presentan, va a estar rondando de 30 más menos 2 milímetros de mercurio. Entonces, son metas diferentes. Hay una embarazada con 36, 37, 38, 40 de CO2, como si fuera una otra población, una población adulta, pues va a tener acidosis respiratoria. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y algo que siempre es de recomendación, no niegue oxígeno a una embarazada grave. Eso es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Dentro del compromiso hemodinámico siempre es importante que tengamos una presión arterial más de 90-60 y menor de 130-90. Esto es como que las metas que debemos de tener. Obviamente siempre hay que evitar y ver por qué mi paciente pueda tener hipotensión o por qué pueda tener hipertensión. Y considere el síndrome de hipotensión supina o la compresión aortocava que presentan cuando no se hace bien la maniobra del decúbito lateral izquierdo. Y algo que siempre se deben de ir a ver al expediente es que cuando una paciente embarazada tenga un fibrinógeno menos de 100 miligramos por decilitro, te sugiere una coagulación intravascular diseminada y tiene un alto riesgo de presentar por lo tanto, siempre hay que tener esta consideración para diferentes tomas de decisiones. Ahora bien, ¿por qué es importante tener el desplazamiento uterino cuando se tiene más de 20 semanas de gestación? Pues porque al final el útero comprime el sistema venoso y el sistema arterial. Después de las 20 semanas comienza a comprimir la cava, el sistema cava, y cuando tiene más de 24 semanas comienza a comprimir incluso la aorta. Y esto altera la precarga y la poscarga cardíaca y cae el gasto cardíaco y causa pues una hipotensión, un choque obstructivo, obviamente es por esta compresión aortocava que se quita rápidamente con un decúbito lateral izquierdo de entre 15 a 30 grados. Esto es bien importante que lo estemos nosotros evaluando. La lateralización uterina es muy, muy importante. Se hace manual, se puede hacer unimanual o bimanual, ¿vale? O también se puede hacer con la camilla prácticamente. Hay camillas que tienen esta función de lateralización y pues que son con seguridad la realización de la misma. Y lo que les comentaba, la frecuencia cardíaca fetal nunca hay que olvidarla. Debe de estar entre 110 a 160. Y la frecuencia cardíaca fetal no es exclusivamente tomada por el ginecólogo. Cualquier médico, cualquier fisioterapeuta, cualquier enfermero, cualquier paramédico, cualquiera clínico debe de checar la frecuencia cardíaca fetal. Lo normal es que esté entre 110 a 160. Más de 160 es una taquicardia fetal y menos de 100 es una bradicardia fetal. ¿Cuándo ocurre estas situaciones en las alteraciones de la frecuencia? Regularmente cuando hay una situación de inestabilidad materna. Así que siempre, ojo, la frecuencia cardíaca fetal es otro parámetro de perfusión tisular materna, así como lo es el lactato, el estado de alerta, el llenado capilar, la uresis, que vamos a ver a continuación. También esto hay que estar evaluando siempre de forma continua. Recordemos que si la paciente tiene algún sangrado, pues lo mejor es usar hemoderivados.
algunas otras causas del choque que implican pérdida de líquidos como vómitos, diarrea, fiebre, ayunos prolongados, es decir, deshidratación, pues sería los cristaloides la mejor opción. Pero siempre hay que estar al pendiente que la paciente obstétrica crítica no presente sobrecarga. Todo el edema afecta importantemente a los diferentes órganos, corazón, riñón, intestino, cerebro, y favorece a fallas orgánicas múltiples. Siempre evaluar que si mi paciente tiene hipotensión, pensemos en hemorragia o pensemos en sepsis. Estas dos son las principales causas de hipotensión en este grupo de pacientes, aunque existen también algunas otras como embolia de líquido amniótico, miocardiopatía periparto, embolia pulmonar, ruptura uterina, efectos de un bloqueo epidural, efectos de fármacos, etc. Y si pensamos en hipertensión, debemos de pensar en preeclampsia hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, es muy importante siempre que nosotros detectemos cifras de entre 90-60 a 130-90, que es, digamos, lo que vamos a estar siempre al pendiente, que no sobrepase esas cifras. Y recuerden que prácticamente el desplazamiento uterino, pues es una intervención hemodinámica, tanto para la paciente que se encuentra, pues, entre comillas, sin alguna situación de choque, como y mucho más aquella paciente que presente un estado de choque. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la compresión aortocava va a empeorar mucho más la hemodinámica de este grupo de pacientes. Ahora bien, siempre es importante detectar si mi paciente tenga hipoperfusión. Este es un punto fundamental. Siempre que evaluemos cualquier paciente obstétrica, aunque ya haya sido resuelta la causa, que ya esté instalada en una unidad de cuidados intensivos y que esté con cierta estabilidad, entre comillas, siempre hay que estar buscando intencionadamente si mi paciente tiene una perfusión tisular adecuada. Sí, es conveniente evitar el vasopresor, aunque en cualquier situación, pero pues más en hemorragia, porque hay que siempre optimizar la volemia intravascular antes de pensar en utilizar vasopresor. Recuerden que los vasopresores disminuyen el flujo sanguíneo uterino, y ya una vez que inicies un vasopresor en una paciente obstétrica, pues por decirlo de alguna forma vas contra ti, sea la causa que la haya ocupado, por ejemplo un choque séptico, pues ojo, ya está causando una alteración en el flujo sanguíneo uteroplacentario, y pues obviamente el feto puede tener pues una muerte intrauterina, puede tener un óbito, ¿vale? Entonces es bien importante. ¿Cómo detectamos que mi paciente tenga un estado de choque? Pues con el estado mental alterado, con un llenado capilar retardado, con un índice de choque que es frecuencia cardíaca intrasistólica más de 1, que esté con oliguria o que tenga una hiperlactatemia más de 2. ¿Vale? Con esto detectamos que mi paciente está chocada. Entonces esto, ojo, es una situación de mucha importancia. Siempre hay que pensarnos por qué está esa hipoperfusión, porque hay hipovolemia, porque está vasodilatada, porque falla la bomba cardíaca o porque alguna situación extracardíaca le está causando la disfunción del mismo. Entonces siempre hay que pensar en todos los posibles diagnósticos por qué mi paciente presenta un estado de choque: hemorragia, deshidratación, sepsis, un choque neurogénico, anafilaxis, infarto, también se infartan obviamente, arritmias, contusión miocárdica cuando hay antecedentes de trauma, tamponada en neumotórax, tromboembolia pulmonar, y lo que les comentaba, también la compresión aortocava te puede dar un estado de choque, así que hay que tener mucho cuidado con esta situación. Ya vamos profundizando y digamos a la fase después de la mitad de nuestra charla, y también el compromiso neurológico siempre es importante, que nuestra paciente tenga alivio de dolor, que siempre esté manejado óptimo el dolor, que esté manejada la ansiedad de forma no farmacológica. Siempre hay que tener una interacción muy bien con nuestros pacientes. Si se requiere algún apoyo farmacológico, pues también se puede administrar. Siempre es importante, si presenta alguna lesión cerebral primaria, pues evitar las secundarias, de acuerdo con las medidas básicas que vamos a ver a continuación. Si se requiere administrar opioides para una analgesia óptima, también se puede llegar a utilizar. Las infusiones solamente de propofol, recuerden que le puede causar daño al neonato, así que hay que tratar de evitarlas por más de 48 horas. ¿Cuál es lo básico para mantener una perfusión cerebral? Pues que la presión arterial media se mantenga óptima, la cabecera central a 30 grados,
a la par de un desplazamiento o una lateralización uterina entre 15 a 30 grados, que se mantenga normoglucémica, normoxémica y con normocapnia relativa, porque recuerden que estas pacientes pues manejan un CO2 entre 28 a 32 milímetros de mercurio. Entonces normo la queremos normo, también normosódica, todo normo en la neurocrítica. Evitar y controlar la fiebre. Aquí es fundamental que en la embarazada se controle la fiebre, porque la fiebre per se puede llegar a ser una causa de paro cardíaco, así está descrita en los lineamientos americanos de ginecología y obstetricia que abordan el paro cardíaco. Entonces, ojo, la pura fiebre puede desencadenar situaciones graves para la madre y también para el feto, causa encefalopatía fetal. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante, pues obviamente, como se ha dicho en algunas otras partes, en algunas otras charlas, una presión intracraneal siempre debe estar por abajo de 20. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. No pueden ustedes, ¿cómo pueden interpretar todo lo que les estoy diciendo? Pues sin lugar a dudas, si ustedes alguna vez tienen que movilizar a un paciente y el médico le dice, a ver, quiero que movilices a ese paciente, muy chingón, ¿no? A ver, ¿sabe qué? Mire, ya me fijé, el fibrinógeno está por abajo de 100, si se moviliza se puede desprender la placenta. ¿Sabe qué, doc? Esta paciente neurocrítica está muy hipotensa. Antes de movilizarla, optimice para la misma pronóstico cerebral. ¿Sabe qué, doc? Como les comento, esta paciente ha tenido fiebre persistente. ¿Sale? Si yo la someto a alguna movilización, va a empeorar el consumo de oxígeno. Entonces, todo esto, ustedes como fisioterapeutas tienen que ser mucho más clínico. ¿Para qué? Para entonces tener un beneficio para la paciente, en este caso obstétrica crítica, y tener una mejor aporte y mayor confianza del equipo multidisciplinario, que como bien comentó por ahí previamente nuestro ponente previo, que comentó que pues es fundamental que el intensivista pues esté convencido de que ocupa un buen fisioterapeuta en su unidad con un buen conocimiento. Inclusive pueden llegar a tener una situación tan catastrófica que la paciente presente paro cardiorrespiratorio, y obviamente esto sin lugar a dudas sería una situación catastrófica donde la situación cambia un poco en cuanto a la población obstétrica, porque aquí sí, en la que tienen más de 20 semanas de gestación, a los 4 minutos de RCP se hace una cesárea perimortem para tratar de mejorar la supervivencia materna, para tener más posibilidades de un retorno a la circulación espontánea. Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de intervenciones, que la camilla la quiere lateralizar, es muy peligroso, puede tener caídas la paciente. Entonces por eso le puse aquí un signito de alerta. Entonces, vean, desde la A, B, C, D, E, cambia un poco a la población obstétrica, los valores son un poco diferentes, las prioridades son un poco diferentes, y el saber identificar situaciones críticas, ustedes adáptenlo para sus necesidades, para sus situaciones, y de esta forma poder identificar algo que puedan o no iniciar una movilización, o suspender una movilización, ¿de acuerdo? O pues refutarle a su médico, en este caso su compañero de trabajo médico intensivista, que no está haciendo las cosas de forma adecuada. Al final de cuentas, algo que quiero transmitirles a todo el grupo de fisioterapeutas que nos están viendo es que están bien. Ustedes son los que están bien. Hay que mover al paciente. Hay que comenzar a mover las terapias intensivas. Hay que comenzar a mover al paciente hospitalizado en general. Entonces, aquí hablo por mi parte que me corresponde en la zona de cuidados intensivos. Los intensivistas debemos fisiatrizarnos. ¿Qué significa? Así como dice, no necesita ser geriatra para saber que el paciente, que este grupo de pacientes necesita una atención especial. No necesitamos ser fisioterapeutas o médicos rehabilitadores para saber que estos pacientes se tienen que movilizar. Por lo tanto, hago un llamado a que los esfuerzos por difundir el conocimiento de alto valor a la comunidad de fisioterapeutas sigan, y también un llamado al grupo de intensivistas para que abra las puertas y le beneficie a nuestros pacientes. ¿Cuál es, digamos, el pensamiento, si me lo permiten, el pensamiento pendejo de muchos intensivistas? Dice, la fisioterapia intensiva
no mejora la mortalidad de su paciente. Pues es que es algo hasta tonto. O sea, tú no vas a, sí, claro, sería muy chingón que evites disminuir mortalidad, pero vas por funcionalidad. Entonces, a mover las terapias para no crear sobrevivientes, sino crear personas funcionales. Por ahí siempre acuérdense de los pacientes que salen de los pacientes que salen recuperados de COVID. Lo sacan en una silla de ruedas prácticamente, y ¡pum! Dice, muchas felicidades, y el vato casi le levanta la mano y se lo lleva, ¿no? Pues muy felices y todo porque salió, pero ¿cómo salió? ¿A qué salió? Eso es lo que siempre debemos de estar muy alerta nosotros como grupo interdisciplinario para movilizar, aceptar movilizar los pacientes y para movilizarlos de forma, pues de forma muy profesional, con todo el conocimiento avanzado de los diferentes grupos de pacientes. Entonces, nada más le dejo esta frase que en lo personal me gusta mucho, la pusimos de hecho en el manual de ventilación mecánica Vento, en la parte de movilización del paciente bajo ventilación mecánica que hizo nuestro amigo Miguel Martínez. Dice, si yo me muevo, voy buscando acaso soles, auroras, tempestad de olvido, ¿qué haces allí, misérrimo y pulido? Eres la piedra a cuyo lado paso. Entonces no sean piedras que nada más estén ahí sin hacer lo que les toca. Hablo por todos los profesionales, sino que brindémosles la movilización a nuestros pacientes de forma responsable, siempre con un equipo multidisciplinario. Y pues hasta aquí es mi participación. Los invito a que tomen el curso de emergencias obstétricas y cuidados críticos online. Aviento el golazo, aquí está. También tenemos un libro, para mí es el mejor libro de México porque es completo, viene lo obstétrico y lo no obstétrico, está muy padre, va a ir los que se animen. Y algo que también les va a ayudar muchísimo es que síganos en nuestro canal de YouTube de entrenamiento en áreas críticas. Viene no solamente de obstetricia crítica, viene de ventilación mecánica, y también pues ahí obviamente está alojado una lista de reproducción en unos videos de fisioterapia intensiva. Así que, bueno, muchas gracias. Espero preguntas y comentarios.